Bueno, hermanos, estamos ante grandes desafíos en nuestros tiempos. El mundo, la sociedad, a toda la humanidad nos desafía y esos grandes desafíos a veces, claro, son en parte muy desviados, equivocados en cuanto a la voluntad de Dios, como es el desafío, por ejemplo, a la prosperidad, el desafío a tener más recursos económicos. Parece que el mundo siempre nos lleva allá y todos nos desafiamos y nos esforzamos y queremos lograr esos objetivos, pero son desafíos quizá del mundo, desafíos como la moda. Hemos pasado por muchas décadas, algunos, otros quizá lo empiezan, modas que llegan, desaparecen, que desafían y nos hacen incluso cambiar algunas cosas. Desafíos como es el placer, la comodidad, y esto nos lleva también a hacer créditos, a hacer deudas. Bueno, y de pronto estamos sumergidos en todos estos desafíos del mundo. Hoy, con esta gran noticia también de este virus que ya llega a nuestro país se inquieta, se preocupa, claro, es lógico, pero es un desafío del mundo también, y nosotros quizá ahora no sabemos qué hacer, preocupados, pero el mundo avanza. Los propósitos también del Señor están ahí. Nosotros tenemos que enfocarnos en esto, en lo que son los desafíos que tiene el Señor para nosotros, para su iglesia. Entonces, ante esto sería la pregunta, ¿qué de los desafíos, el tema que estamos desarrollando, qué de los desafíos de la misericordia hacia el cristiano, hacia la iglesia? El mundo nos desafía, pero también, ¿qué tal la misericordia? Que es algo que viene del Señor, es un atributo muy profundo que se lo ve en el Señor, como es su misericordia y cómo quiere que su iglesia y sus hijos, los cristianos, también seamos misericordiosos. La misericordia de Dios tiene que desafiarnos hoy más que nunca ante las circunstancias donde nos encontramos. ¿Cuál debe ser entonces la actitud de la iglesia ante los desafíos, como digo, de la misericordia? El mundo nos desafía, pero como cristianos, la palabra tiene que desafiarnos, el poder del Señor tiene que desafiarnos, el poder del Evangelio tiene que desafiarnos, la misericordia, lo que estamos viendo, tiene que desafiarnos, no el mundo. Entonces, pues hoy vamos a finalizar todo este gran tema que hemos estado tratando en cuanto a la misericordia y todavía nos mantenemos en el texto de Lucas capítulo 10 y hoy solo voy a hablar de un versículo y dos cosas en especial, ¿sí? Que está en Lucas 10, 33, pueden tener abierto ahí sus Biblias, Lucas 10, 33. Ya hemos hablado de todo el pasaje, de cómo Jesús nos da esta gran lección en cuanto a la misericordia por medio de esta parábola que él contó de este buen samaritano. Bueno, Lucas 10, 33, solo quiero hacer énfasis como digo, en dos cosas, ¿sí? Ahí este versículo nos dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Nada más, solo hasta ahí. Usted ya sabe un poco más del contexto. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Bien, vamos a ver este tema de la iglesia ante los desafíos de la misericordia. ¿Qué de nosotros como iglesia tenemos que hacer? ¿Estamos desafiados o no desafiados ante todo esto? Bueno, como lo dije hace un momento, el propósito de Dios es que asumamos el desafío que Él nos pone ante la misericordia. Entonces, solo dos cosas aquí que vamos a ver. Vamos a ver cuál es la responsabilidad y la actitud del cristiano, ¿sí? O la iglesia ante la misericordia. Lo primero, la responsabilidad ante la misericordia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Bueno, dentro de las responsabilidades de un cristiano o la iglesia es vivir una vida de misericordia, así es, pero no forzada. Esto no tiene que ser forzado. Al comienzo yo compartía esto, al inicio de estas series de predicaciones, decía que la esencia de la misericordia es el amor. Entonces la misericordia no es forzada por cosas, por circunstancias, sino tiene que ser por el amor de Dios que está en nosotros. Las responsabilidades de la iglesia o de un cristiano son muchas,
Sí, yo te podría poner aquí toda una lista de las responsabilidades que Dios tiene con sus hijos, para su iglesia. Así como en una familia, pues hay responsabilidades que tienen los hijos, responsabilidades del padre, de la madre. Bueno, ahí si todos cumplimos esas responsabilidades, vamos a edificar una gran familia, un gran hogar. De la misma manera, cuando hablamos de la iglesia, que es la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, entonces tenemos muchas responsabilidades que cumplir, y dentro de esas responsabilidades, ¿sí?, es también lo que habíamos aprendido recientemente, es edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esa es nuestra gran responsabilidad también. El Señor nos dice que también tenemos que ser sal y luz aquí en este mundo. Es nuestra responsabilidad, tenemos que asumir y tenemos que brillar en este mundo que cada vez se vuelve más oscuro y más denso en ese sentido. También una de las responsabilidades grandes que tenemos nosotros como iglesia es proclamar el evangelio, anunciar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A todos los pueblos, a todas las naciones, a cada persona, hombre, mujer, niño. Esa es nuestra responsabilidad también como cristianos, proclamar el evangelio a los pueblos y naciones. Nuestra responsabilidad es también contribuir económicamente al desarrollo de la iglesia. Necesitamos también los recursos para esto, el Señor lo dispuso, y esto no es que nosotros nos inventamos, es algo que el Señor pone. El aporte económico, ofrendas, diezmos, eso pues tenemos muchísimo en la Escritura, pero esa es una responsabilidad también de cada uno de nosotros. Y otra responsabilidad más es siempre honrar y glorificar a nuestro Dios, pero es con nuestra actitud, con nuestra responsabilidad, con eso honramos y glorificamos a Dios. Entonces, también por último podría seguir la lista, ¿no? Tenemos que adorar a Dios, como dice también la Escritura, en espíritu y en verdad. Bueno, miren, solo un pequeño paquete, digámoslo así, de responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos, pero en medio de todo esto, lo que estamos aprendiendo es que la responsabilidad del cristiano o la iglesia es asumir ese reto que involucra la misericordia. Bueno, dice, pero un samaritano, volviendo al versículo 33, esa parte me gusta, ¿no? Pero un samaritano. Bueno, ya conocemos un poco de lo que es este samaritano, ¿no? Bueno, ¿quién era? Bueno, de Samaria, y lo único que sabemos es que tenía mucha misericordia, ¿sí? Dice, pero un samaritano. Este samaritano lo veo ahí que fue retado o desafiado a la misericordia. Él pues estaba seguramente haciendo su viaje, ya habíamos dicho, negocios, no sé, pero cuando él menos pensó, el Señor lo desafió, el Señor lo retó a la misericordia. No dejó pasar por alto esa circunstancia. Más bien, en ese momento fue un desafío, un reto. Él pudo haber dicho, pues, sigo mi camino o me quedo aquí para atender esta necesidad de este hombre que está casi muriendo. Entonces, ese fue su desafío y él asumió esa responsabilidad. Pero aquí cuando digo, pero un samaritano, miren, yo me quedé pensando mucho en esto, ¿no? Hay tanta necesidad, tantas cosas, sea en la iglesia, sea afuera, pero ¿qué tal cuando usted ayuda, cuando usted atiende una necesidad? Puede ser que sea conocido o no conocido, pero ¿qué tal si está viajando y se encuentra en otra provincia y usted ayuda ahí? Dice, pero un ibarreño me ayudó. Es lo que conversábamos ayer también con otro hermano, ¿no? Que dice, él se fue por el feriado, a la playa. Bueno, el último día estaba allá, dice, queríamos ya regresar, y de pronto, de la nada, se empieza a incendiar una casa ahí en Atacames, ¿no? Dice, y fue tremendo. Dice, entonces, ya estábamos listos para venir, entonces nos quedamos ayudando y se nos fue toda la tarde. Bueno, ahora de pronto allá pueden decir, pero unos ibarreños nos ayudaron aquí cuando estábamos necesitando, ¿no? Miren, así suceden las cosas. Pero un samaritano, dice el Señor, ¿no? Pero ahí ponga su nombre, o solo ibarreño, o del Carchi, de donde usted sea, pero que sea conocido de alguna manera. O de pronto pues usted ayuda y dice,
pero el hermano tal, el hermano Luis, el hermano Pedro, el hermano lo que sea, dice, él se compadeció. ¿Sí? Ahí, como digo, ponga su nombre, o puede decir, es que la familia tal, o la iglesia tal, se compadeció de nosotros. Y no es porque esté el nombre. Miren, el nombre de este hombre no sabemos, solo sabemos que era de Samaria. Y el Señor Jesús le dijo, pero un samaritano, lo especificó ahí, pero un samaritano. Entonces, miren, la responsabilidad de un cristiano ante la misericordia puede ser, yo lo he puesto aquí algunas cosas pensando en este hombre, ¿sí? Y pensando en la responsabilidad, puede ser individual. Puede ser que usted esté caminando solo, así como este hombre, y se encuentre desafiado por la misericordia. Usted puede atender individualmente, ¿sí? O puede ser que usted está ante una necesidad y usted puede ocupar a toda su familia y conversar con todos y decir, hay esta necesidad, ¿qué podemos hacer? Si son niños o adolescentes o ya jóvenes, los miembros de su familia, poder reunirlos, decir, aquí hay una necesidad, sea acá del vecino o aquí en el barrio, junta a su familia y usted dice, ¿qué podemos hacer? Y el barrio que diga, pero esa familia que vive en la esquina, esa familia que está al frente. Mire, usted puede ser luz, puede ser testimonio de esta manera, ¿sí? La responsabilidad ante los desafíos que muestra la misericordia. O puede ser también ministerial. ¿A qué me refiero? De pronto usted es parte de un ministerio, cojamos un ministerio, dice yo pertenezco al ministerio de los Ujieres y de pronto pues ve una gran necesidad y usted organiza el ministerio y le dice, ¿saben qué? Esto está pasando, ¿por qué no nos organizamos? ¿Por qué no aportamos? Y atendemos esta necesidad. Me gusta muchísimo, ya lo hemos nombrado mucho el ministerio del hospital porque él es este ministerio un poquito más visible en este sentido, la misericordia. ¿Cómo escucho noticias? ¿No? Recientemente los hermanos dicen, es que nos juntamos y decidimos poner esta cuota porque cada momento hay necesidad de una receta, necesidad de atender esto. Y nosotros aquí queremos aportar y nosotros hemos decidido hacer esto. Y aquí nosotros vamos a trabajar. Bueno, qué bien. Esa es la manera. Miren, ellos están viendo una necesidad, palpan necesidades de misericordia, pues son desafiados también a aportar como ministerio, lo están haciendo bien. Pero también cualquier ministerio de aquí de nuestra iglesia se puede juntar y decir, no solamente pues vamos, qué sé yo, los de alabanza, no solamente vamos a cantar, vamos a guiar en la alabanza, ¿por qué no hacemos algo más también afuera? Desafiados por la misericordia. ¿Sí? Piénselo bien. Yo quisiera trabajar mucho de aquí en adelante con esto, porque ya voy a ver que la iglesia mismo aquí, con todo esto, sí, estamos viendo desafíos en cuanto a lo que es la misericordia. Mucho se puede hacer internamente y también afuera. Muchísimo, si todos nos unimos en esta labor. Si todos sentimos esa compasión hacia los demás, hacia la necesidad, entonces se puede trabajar individualmente, como digo, como familia. Sería interesante esto. Y que digan la familia tal, el ministerio tal de esta iglesia. O también lo he puesto eclesial, o sea, como iglesia. También solo menciono, esto ya lo hemos dicho, ahí está la canasta de amor. No me he fijado antes, pero hoy que salíamos de ahí de la oración, de pronto salgo y veo una canasta llena. Qué bueno, gracias a Dios, gracias hermanos. O sea, esa es una muestra también de misericordia y esto se lo distribuye en primer lugar a los hermanos de acá mismo, de nuestra iglesia, que están pasando por necesidades o tal vez otras personas que tienen necesidad. Entonces llegamos por lo menos con una canasta básica de víveres. Bueno, cuando vamos a las misiones de vez en cuando llevamos una canasta y decimos, ¿para quién? No sé, solo que la ponemos ahí en el carro y cuando vemos necesidad, pues lo entregamos, ¿sí? Y pueden así ser muchas personas bendecidas. Entonces, la iglesia tiene que ser desafiadas, así ahora en forma general, todos a ser desafiados hacia la misericordia. Estuve pensando también algo como práctico aquí, que ya lo mencioné en algún momento, pues de lo que usted ofrenda, de lo que usted diezma, como sea, pues
vamos a organizarnos y tener un fondo, sacarlo aparte, un fondo y decir, esto es para atender situaciones de necesidad, sea interna o afuera, pero que tengamos ahí específicamente para esto, como lo hacemos también para las misiones. Usted ofrenda y siempre dejamos ahí una parte, esto es para misiones. Entonces queremos organizarnos también en el fondo económico que tiene nuestra iglesia. Una parte tiene que ser para atender a las necesidades de misericordia. Miren, esto es como estoy presentando, mostrando este gran desafío en cuanto a la misericordia, ¿sí? No tenemos que quedarnos ahí con las manos cruzadas o solamente escuchando. Si el Señor nos habla, si el Señor nos desafía, pues es el tiempo de actuar, de hacer cambios, de corregir algunas cosas como iglesia y trabajar un poco más o ser más intencional en cuanto a lo que se requiere de la misericordia y atender necesidades de los demás. ¿Cuánto quisiéramos atender en todo sentido a todos? Pero a veces hay limitaciones, pero lo que podamos lo vamos a hacer, queremos hacerlo, porque el Señor nos desafía, el Señor es el Dios de misericordia y el Dios de gracia. Miren, ¿cómo es el padre responsable en una casa, en un hogar? O sea, el padre que es muy responsable siempre va a atender a las necesidades de su casa. Se va a esforzar, va a trabajar, va a hacer todo lo que esté a su alcance porque hay necesidades en su casa. Eso es responsabilidad y atiende a lo que sus hijos requieren, a lo que su hogar requiere, a lo que su esposa requiere. Entonces, miren, si vemos más puntualmente la responsabilidad en un padre de familia, un esposo, ¿sí? Se lo ve esto. Entonces, de igual manera, en la iglesia que sea un poco más visible también esto, que la iglesia, nuestra iglesia, Puente de Amor, sea una iglesia responsable en ese sentido de atender, de suplir necesidades, pero todos tenemos que apoyar, ¿sí? O sea, esto es lo ideal que necesitamos, porque miren, un ejemplo, esto casi a diario lo experimento y yo, bueno, a veces el luchar un poco, de pronto alguien timbra aquí la puerta un día entre semana y claro, tiene necesidad, pide, dice, es que estoy pasando esto, bueno, y le digo, ¿y cómo así llegó acá? Dice, es que a dar. Y resulta que a veces son personas, o sea, tal vez uno de ustedes, ¿sí? Que de pronto, lo que le decía antes, individual, ¿no? De pronto, el Señor se lo presenta a usted, ¿sí? Y dice, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer nada, pero vaya para allá, ¿sí? Entonces, un poquito, sí tendríamos que coordinar. Si a primera instancia usted tiene esa oportunidad de suplir, hágalo. No puede mandar a otras personas. Sería fácil esto, ¿no? La misericordia. Yo veo como, por decir, el buen samaritano dice, qué pena, ¿sabes qué? Ándate allá a la iglesia Puente de Amor, ahí te van a levantar. Un poquito raro esto, ¿no? O sea, eso no hizo el buen samaritano. Él, a primera instancia. Después, no sé, digamos que empeoró o quizá si era un miembro de una iglesia, pudo haber dicho, ¿saben qué? Hay un hermano que tiene necesidad, ayudemos un poco más. Ya hizo su parte. Ahí podemos unirnos. Porque eso no sería misericordia, decir, vaya allá, vaya. Un poco raro, les digo, ¿no? O sea, tenemos que asumir cada uno la responsabilidad en cuanto a lo que es la misericordia. Bueno, eso a primera instancia, ¿no? Responsabilidad de la misericordia. Yo veo en este hombre, este buen samaritano, un hombre muy responsable ante todo esto, pero esto pues lo podemos ver ahora como iglesia. Y la segunda cosa es la necesidad ante la misericordia, ¿sí? Lo primero era la responsabilidad, pero ahora se une un poco esto, la necesidad ante la misericordia. Y repito el versículo, dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y aquí viene, y viéndolo se compadeció de él. Esto es la compasión que tiene que haber en nosotros. Claro que va unido a lo que es la misericordia. Esto de la compasión es ser sensible al dolor,
que nosotros podamos sentirlo. Esa es la compasión, la misma compasión, misericordia que Dios nos tiene hacia nosotros. Cuando vio nuestra bajeza, cuando vio nuestra condición pésima, de que estábamos ahí hundidos, esclavizados por el pecado, separados de su gloria, Él tuvo compasión. Él hizo todo lo que tuvo que hacer para rescatarnos a nosotros. Él se compadeció. Entonces la compasión tiene que ver con sensibilidad, tener ese dolor, tener un quebranto, estar dispuesto a perdonar incluso ante cualquier circunstancia, así como Cristo lo hizo con nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a una necesidad? Pues fácil. ¿Qué sería? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, como iglesia? Suplir, atender, proveer, eso es todo. Eso sería la actitud que deberíamos tener. Pero como estamos viendo, no siempre pasa de esta manera. Ahora, la pregunta aquí, que yo tuve que pensarlo mucho y claro, no es tan fácil. ¿Quién en verdad necesita? ¿Sí? Hablamos de necesitados. ¿Quién en verdad necesita? De pronto, pues, aquí podemos decir, todos necesitamos. Necesito esto. Pero el Señor suple en verdad a los que tienen necesidad. ¿Quiénes son los que en verdad necesitan? ¿Sí? ¿Quiénes son? Para mí fue y sigue siendo un poco difícil esto. Siempre pido al Señor sabiduría. ¿Quién en verdad necesita? Porque puede ser que yo veo en la calle y hay tanta, ¿cómo explico? Miseria, lo que sea, pobreza, pero de pronto no es como lo que está mostrando, ¿sí? De pronto, pues solo está fingiendo y puede tener más que uno, ¿me entienden? Eso sí se ve. Entonces yo digo, ¿quién en verdad necesita? Yo le digo, Señor, dame sabiduría, o sea, para ir en verdad o llegar a las personas que lo necesitan, para suplir, para no equivocarme. Entonces, sí se necesita, creo, mucha sabiduría de parte del Señor, que Él nos lleve a asumir todo o atender o suplir las necesidades. Ahora, miren estas fotos que están ahí. Estas fotos, no sé si están un poco, no muy claras. Yo les puse estas fotos porque ustedes ya lo conocen, ¿no? El hermano William, allá en África del Norte. Este hermano está continuamente mandándome mensajes, comentando todo lo que está viviendo allá. Y yo estudiando de la misericordia, predicando de la misericordia, y casi a diario llegan mensajes, fotos. Bueno, digo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Estas 3 fotos son de muchas que él me ha mandado. ¿Sí? La de arriba es la vivienda, este es un poco creo que adentro, ¿sí? Y la otra es la cocina. Él manda las fotos, él no tiene absolutamente un mueble, o sea, no tiene ni un solo mueble, ni para la cocina, ni para la sala, no tiene nada, todo está en el suelo, ¿sí? Ahora, hablo con mi esposa, digo, a ver, ¿qué nos quiere decir el Señor? O sea, hay mucha necesidad. Él no lo dice directamente, ¿sabe qué? Necesito esto. Él está agradecido con el Señor y todo, pero dice, estas son nuestras condiciones. Dice, ore, y ni siquiera puede decir ore, porque es complicado la comunicación, ¿sí? Los filtros que hay en estas de las redes sociales, hay que tener mucho cuidado. Y entonces dice, la hija pequeñita está muy enferma, con un virus, no sé, y ahora está con exámenes médicos, dice, no hay un buen laboratorio, no hay buenos medicamentos, dice, ya me dieron los resultados de cómo está, tiene que hacer todo un tratamiento, y es una pequeñita, ¿no? De no sé cuánto es, un año más o menos, y la otra es de 7 años, entonces dice, estoy en estas circunstancias, mi hija, la grande, dice, necesita ir a la escuela, pero está muy lejos, necesitamos pagar 3 taxis de ida, 3 taxis de venida, no hay buses. Bueno, yo digo, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿No? ¿Y yo qué le respondo? ¿Qué le digo? Ni siquiera puedo decirle que el Señor le bendiga.
o estamos orando. No puedo. O sea, a veces las frases típicas de los cristianos, ¿no? Solo nos escudamos y decimos, bueno, entonces que el Señor lo bendiga y chao, pues que el Señor vea. Pero el Señor nos está mostrando, o sea, toda esta situación, que hay un hermano que, como les dije, de pronto lo adoptamos, es el misionero ahora de nosotros, de Puente de Amor, que está en este país muy complicado. Entonces, sí le estamos apoyando, es un fondo que hemos designado. Yo digo, bueno, a mi esposa, tendremos que poner un poco más. Y les digo a ustedes, pues, todos ustedes son los que aportan, ustedes son los que apoyan. Entonces, les estoy mencionando de que vamos a aumentar un poquito más ese aporte para este hermano. Y luego me dice, vea, aquí estamos pensando comprar un pequeño carro, y me indica, dice, aquí no hay carros como allá del año y todo. Manda una foto aquí que ya ni hay de esos carros, o sea, están, aquí nadie quiere, ¿no? Tal vez se consiguen $1,000 un carro de esos. Ya pueden imaginar un carro de $1,000, ¿no? Sí, algo así, dice, de estos carros hay aquí. Bueno, no me atreví a decirle, bueno, ¿cuánto cuesta? No sé cuánto cuesta, ¿no? Pero hermanos, les cuento esto porque yo estoy luchando contra esto, y esto es parte de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. La necesidad ante la misericordia. Bueno, primero dice, aquí hay un cierto orden, cuento esto porque la Biblia nos muestra un cierto orden de misericordia. ¿A quién tenemos que atender en primer lugar cuando hay necesidad? A la iglesia. Y esto es lo que, miren, aquí es a la iglesia local, y puse un texto ahí, que hay muchos textos, ¿no?, que nos muestran, pero en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 15, 7 al 10, dentro de la ley que el Señor le dio a Moisés, le dijo esto, ¿no? Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo, ¿sí? O sea, en este caso sería un cristiano, en un país lejano, en otro lugar. Dice, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Y el 10 es interesante. Dice, no seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Bueno, incluso hay también hay promesas en este sentido. Cuando somos generosos y vemos la necesidad, y no solo que vemos, sino que suplimos las necesidades de los hermanos que tal vez están lejos, ¿sí?, que son parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia. Pero en primer lugar, como digo, hay que atender la necesidad de la familia, lo que les dije antes, ¿no? El papá en primer lugar pues va a atender la necesidad de sus hijos. Pero nosotros como iglesia, pues entre nosotros como hermanos. Hechos es bien claro con respecto a esto. Hechos 4, 33, 34 es solo una parte. Dice, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Pues, miren, esto es impresionante, ¿no? El 34 dice, pues no había ningún necesitado, ¿en dónde? En la comunidad, en la iglesia primitiva. Eso fue un hecho único. Desde ahí han pasado 2000 años y ya no vemos esto. Hoy no podemos decir que en toda la comunidad cristiana o que toda la iglesia de Cristo no tenga ningún tipo de necesidad. Como les dije, bueno, tendríamos que entender quién es en verdad el necesitado. Claro, si decimos que somos cristianos y estamos con Cristo, siempre decimos, no nos falta nada. Entonces, pues no hay necesidad. Bueno, hay que ir un poquito más allá, pero aquí es en necesidades materiales. Dice, no había ningún tipo de necesidad, porque todos vendían, juntaban y así vivieron la primera iglesia, ¿sí? Nos comenta Hechos, ¿no? Que la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, sobre todos los cristianos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Y Gálatas 6:10, aquí el apóstol Pablo en cambio va a decir, por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, ¿sí?,
nos habla a nosotros como cristianos, dice, por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial ¿a quién? A la familia de Dios, que somos nosotros, los cristianos. Hagamos el bien a todos, pero especialmente, dice en primer lugar, a los de la familia de Dios, que nosotros nos apoyemos cuando haya algún tipo de necesidad. Ahora, esta sería la iglesia local, pero también, bueno, es la iglesia universal, toda la iglesia, aunque ya lo comenté de este hermano que está lejos, ¿sí? En cuanto a la iglesia universal, miren, también hemos repasado mucho de este pasaje, ¿sí? ¿Cómo hemos visto de estas iglesias de Macedonia, ¿sí? Cuando ellos vieron la necesidad de la iglesia en Jerusalén, ellos se movilizaron y trabajaron mucho para proveer, para ayudar a los hermanos necesitados allá en Jerusalén. Y eso es lo que escribe Pablo en 2 de Corintios 8, 1 al 5. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Esto es buenísimo, ¿no? Dice, queremos que se enteren, ojo, de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Es gracia esto, ¿no? Dice, en medio de las pruebas más difíciles, estaban viviendo estas iglesias de Macedonia, dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Pablo lo dice, ¿no? Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. La ayuda para los santos, los hermanos que estaban en otra ciudad, en Jerusalén, porque ellos estaban siendo perseguidos. En Hechos que les leí antes, ahí no había ningún necesitado. Pasa un tiempo, ahora ellos están en extrema pobreza, están muy necesitados. Y Pablo, todos ellos organizan para recoger fondos y mandar a la iglesia. Entonces ellos, dice el 4, rogándonos con insistencia que les consideramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Miren, este es el esquema, este es lo que el Señor nos muestra, en primer lugar, su gracia sobre su iglesia, que da en abundancia, pero dice, como contradictorio, dice, yo les digo, dan abundancia, pero no tienen nada. ¿Cómo es esto? Abundante gracia, un corazón abierto, un corazón dispuesto, porque dicen, bueno, no tengo nada, pero yo puedo ir, yo puedo hacer esto. Bueno, en este punto no hay excusas, en este punto no hay pretextos. Cuando se trata de la misericordia, y por eso lo he puesto, cuando la necesidad que vemos a los demás nos desafía. Tiene que ser un desafío donde nosotros no tengamos que quedarnos quietos, sino actuar así como estos hermanos de las iglesias de Macedonia lo hicieron en el primer siglo. Es impresionante lo que aconteció ahí. Miren, ¿no sería de pedirle al Señor también que derrame suficiente gracia en nuestra iglesia Puente de Amor y que tengamos la misma actitud, que podamos trabajar y que podamos ser generosos ante las necesidades de los demás, que estemos dispuestos, los de aquí incluso, a quedarse sin nada? Qué actitud tremenda esto, ¿no? Este es el desafío para mí más grande en cuanto a la misericordia. Lo que hizo el buen samaritano, ese es el ejemplo, ¿sí? Estar dispuestos a darlo todo, ¿sí? Entonces, hablé un poco ya de este hermano de allá de África del Norte, pero él es de Honduras, él nos visitó acá, estamos en contacto. Hermanos, tenemos que movilizarnos. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, oremos muchísimo, oremos y que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor sea proveyendo y que esto se convierta, como vengo diciendo, en un gran desafío en cada uno de nosotros, que no nos quedemos quietos, que actuemos. Ahora, a segunda instancia, no es solamente con los cristianos, también es con los demás, ¿sí? Ahora nos toca con los, no lo puedo, a ver, sí, no está, me he saltado una, están los extranjeros, pero también era un punto en los que están en nuestro
entorno, nuestros vecinos, los del barrio. Ahí podemos también atender como iglesia, ¿sí? Podemos suplir, pero también la Biblia nos dice a los extranjeros. Miren, ¿qué es lo que dice en Levítico? Levítico 23, 22. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, esta era una ley, ¿no? Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor. Esta es una muestra de que dice, no solo para ustedes, también para los extranjeros. Hoy estamos invadidos de extranjeros, sobre todo hermanos de Venezuela. Y claro, ha sucedido tantas cosas, pero yo siempre he dicho, es un reto, un desafío, una prueba del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, como cristianos tenemos que ser luz en esto. Porque el Señor nos manda también a tener misericordia con los extranjeros. También nos manda que tengamos misericordia con las naciones. Hermanos, ya les he comentado esto, pero cada viernes que tenemos un grupito que estamos orando, y otra vez la invitación para el que quiera venir a las 7 de la mañana acá, si usted dispone de ese tiempo. Nosotros primero lo que hacemos, ahora cogimos África y vamos nación por nación. Algún día hemos de pasar por todas las naciones, pero nos tomamos unos pocos minutos para informarnos de lo que pasa acá en cada pueblo, en cada nación. Y es impresionante lo que pasa en el África. Usted tal vez ha visto las fotos que muestran, ¿no? Y nosotros nos adentramos un poquito más, ¿sí? Viendo qué es lo que pasa ahí en cada uno de estos países. Y hay extrema pobreza y necesidad. Y cada vez que yo me informo, digo, ay, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo suplo? ¿Qué podemos hacer? Hay como una cierta limitación en ese sentido. Ahora, tú nos has mandado a orar, estamos orando, pero yo siempre como que sueño un poco y digo, tal vez yo no pueda ir, digo, pero alguien de aquí, de la iglesia, los jóvenes, futuras generaciones, estamos orando, quizá podamos mandarlos y vayan allá, y desde aquí apoyamos. O sea, esa es la misericordia y esas son las misiones. Entonces, pero es importante informarnos en todo esto. Algo que puedo nombrar aquí de las naciones, es interesante lo que pasó ahí en el Antiguo Testamento con José, toda esa trayectoria que el Señor lo llevó y a la final era con un propósito de bendecir a las naciones, porque en un cierto momento iban a morir de hambre porque no había comida y Dios de antemano preparó a un gran líder, a un gran gobernador, en este caso de Egipto, y los llevó ahí y dijo, bueno, ahora en tus manos está, haz lo que tienes que hacer. Y con la sabiduría del Señor, este hombre, este José, este gran siervo, miren, proveyó de alimentos no solo para su pueblo, no solo para Egipto, sino para todas las naciones. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia en este sentido? Y miren, algo pequeñito, pero que es muy grande en el sentido de lo que voy a mencionar. Algo pequeñito es en cuanto a lo que de pronto los niños hacen aquí con las maestras. Ellos cogen ofrendas, centavos, ¿no? ¿Sí? No sé si sus hijos les piden la ofrenda, ¿sí? Y usted coge y le da centavos. Él lleva con mucho gusto los centavos y los pone ahí. A la final juntamos todo esto. Y esto lo mandamos, o ya hemos mandado en algunas ocasiones, allá a un país muy, muy lejano también, Bangladesh, ¿sí? Donde hay pobreza y ahí, reuniendo centavos tras centavos, bueno, entregamos allá y para algo ha de ser, pero ya es algo, ¿sí? Y nuestros niños están aprendiendo, nuestros niños son los que están aportando para allá una necesidad en un país muy lejano, ¿sí? Esto me impacta también y sigamos desarrollando, sigamos creciendo en este sentido, porque esa es nuestra responsabilidad, las naciones. Pero también, ¿qué tal? A los enemigos incluso, ¿no? A los enemigos. Romanos 12:20, ahí está. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale ¿qué? De beber. Misericordia también para los enemigos.
los que nos ofenden, los que nos tratan mal, los que, nos ponen mucho en contra, que ya no queremos ni verles. Y el Señor dice, misericordia, misericordia. Si ellos están con necesidad, pues dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Bueno, eso es misericordia. También incluso con los que nos ofenden. ¿Cuáles son las personas que a usted le han ofendido? ¿Quiénes son? Puede ser que hay enemigos muy cerquita dentro de su familia. ¿Sí? Puede ser que incluso entre esposos estén peleados, estén separados, a punto de divorciarse, enemigos. Si usted está escuchando esto, dice, tenga misericordia. Tenga misericordia de esta persona. Porque a veces pensamos los enemigos fuera, ¿no? Pero a veces están muy cerquita en nuestras casas. Y por último, también lo he puesto la misión integral. Esto significa que la misión integral es cumplir ¿con qué? Con la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, dijo el Señor, ¿no? Pero una cosa es atender la necesidad espiritual, pero acompañado de esto, cuando digo misión integral, es suplir las necesidades también físicas o materiales que tienen los demás. A primera instancia, lo espiritual. Llevemos el evangelio. Esta es la necesidad más grande de todas las personas. Compartamos, llevemos el amor de Dios, llevemos el evangelio hacia todas las personas, pero acompañado, si en el trayecto vemos que tienen necesidad, suplamos. Lo que les decía, ¿no? Eso, no sé si ya lo mencioné, pero una gran necesidad que vimos allá cuando predicamos el evangelio en estos pueblos es que dice, le doy una Biblia, dice, pero es que no alcanzo a leer. Dice, no tendré una Biblia con letra más grande. Le digo, no. Y después me doy cuenta que lo que le falla es la vista. O sea, claro, y le digo, necesita unos lentes de lectura. Yo comuniqué hasta a unos hermanos y ellos ya tienen el stock. Dice, tenga, ya nos entregaron todo un paquete de lentes, ¿no? Así que ya vamos a ir esta semana y ahora sí, nadie tiene pretexto de que no puede leer la Biblia. Entregamos la Biblia y los lentes. ¿Sí? Bueno, suplir también necesidades en ese sentido, ¿o no? Hay que ser prácticos en esto. Pero mire, iniciativa de una familia de acá, dice, nosotros apoyamos los lentes. Bueno, le dije, váyase preparando porque de pronto necesitamos más. Pero ahora les digo a todos ustedes, vamos a necesitar, no solo lentes, habrá necesidad de muchas cosas más, pero tenemos que suplir como iglesia. Entonces, hermanos, esto es la misión integral, ¿sí? Bien, finalmente, hermanos, un pequeño resumen de todo esto y con esto vamos a salir ya de todo este tema de la misericordia, pero espero que estemos desafiados a trabajar en esto, ¿sí? Porque la responsabilidad de la iglesia es que ayudar al necesitado, entendamos esto, esta es nuestra responsabilidad, ayudar al necesitado, tomando en cuenta que la prioridad debe ser ¿para quién? Para el cristiano en circunstancias difíciles, en primer lugar. Pero la misericordia siempre tiene que desafiarnos a nosotros como iglesia, ¿a qué? A movilizarnos para suplir las necesidades de nuestro prójimo. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Así que, hermanos, vamos a trabajar, vamos a movilizarnos y vamos a estar orando mucho por todo esto.